Vamos a hablar, queridos hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias por la libertad que gozamos, Señor, de abrir tu palabra. Pedimos ahora, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que la inspiró, quien a pesar de la indignidad de estos labios pueda, sin embargo, Señor, tener el mensaje para tu iglesia. Te lo rogamos siempre en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Queridos hermanos, buenos días todavía, a unos minutos de las 12. Hoy vamos a reflexionar sobre esta porción que se ha leído del Evangelio de Marcos, el cual, muchos de ustedes saben, es considerado el primer evangelio escrito. De modo que se trataría del documento más antiguo que poseemos sobre la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y que por lo tanto, conforme se cree, habría servido como fuente para los autores de los otros evangelios sinópticos principalmente, que tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, hermanos, notamos que este se centra en los actos. Es decir, que en su relato presenta muchas acciones del Señor Jesús en lugar de largos discursos, como sucede con otros evangelios. No obstante, como es el caso de esta perícopa que hemos leído, que hemos estado atentos a su lectura, aparecen también las enseñanzas del Señor. El Señor predicaba y enseñaba, ¿verdad? Pero aparece de un modo breve, sencillo, práctico, muy propio de Marcos, que busca mostrar a Jesús como quien es. ¿Cómo respondieron los apóstoles a través del apóstol Pedro a la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos decir entonces que lo que realmente le importa al evangelista es atestiguar sobre la identidad del Señor Jesús, y a la pregunta ¿quién es Jesús?, atestiguar lo que la primitiva comunidad cristiana respondió con convicción: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y haciéndose eco de esta afirmación de fe, Marcos precisamente inicia su mensaje enunciando solemnemente, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar el Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, pero incomunicados entre ellos. Esa es una paradoja. Este es un tiempo de una paradoja donde vivimos hiperinformados. Yo no sé si verdaderamente informados, pero donde abunda información, pero poco conocimiento. Se sabe poco realmente, pero información abunda y llega a nosotros de todo tipo. Son las paradojas. En la vida espiritual, en los asuntos espirituales, no es la excepción. Por un lado, en estos tiempos, normalmente hablamos de tiempos de cambios, pero ya se empieza a hablar de un cambio de era. Eso será para otro tipo de reflexión. En estos tiempos, precisamente, hermanos, de ayer analizaba cómo, y lo compartí esta información, una información que llegó y lo compartí con los pastores, que trata de analizar o de interpretar cómo va evolucionando a lo largo de los últimos 100 años el uso que el hombre le ha dado al tiempo. Y es impresionante cómo ver lo que allí ponen la iglesia, que podemos interpretar como el interés por las cosas de Dios y el servicio a Dios, prácticamente se reduce a casi nada. Bueno, en estos tiempos también se produce una paradoja en el aspecto espiritual. En esto, por un lado, una de las tendencias más propias de este tiempo, que buscan alejar a Dios o a la gente de Dios. El mundo cada vez se aleja más de Dios y busca vivir su vida sin que ésta tenga que rendir cuentas en lo absoluto al Dios de la vida. Y viven ignorando sus preceptos, sus mandamientos. Este es un tiempo en que, por un lado, el hombre se aparta progresivamente más de Dios para confiar más en sí mismo. Pero paradójicamente, una de las tendencias que se ha identificado más de las sociedades modernas, actuales, contemporáneas, es un súbito interés por las cosas espirituales.
yo diría más bien pseudo espirituales. Y casi como un placebo, las personas buscan alguna fuerza superior que los ayude con el peso que tiene la vida. Ahora, en países y en culturas como las nuestras, que todavía conservan tradiciones, esta paradoja, pseudo espiritualismo se muestra más bien, o esta aparente búsqueda, que claramente es una muestra de necesidad, se expresa especialmente por la religiosidad popular. Que en estas semanas, por cierto, veremos, si es que ya no hemos visto este fin de semana, muy acentuado. Pero que en realidad, queridos hermanos, no tienen nada que ver con la vida. No responden a una vida transformada de la cual se pueda dar testimonio. Y por eso es tan importante para nosotros cómo responde la iglesia de hoy a esta misma pregunta, de la cual Marcos dio testimonio respecto a la iglesia primitiva. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Este capítulo 4, ustedes ya pueden leer en casa, se inicia precisamente con la parábola, con una de las parábolas más conocidas, ciertamente, la parábola del sembrador. Una, por cierto, entre medio centenar de parábolas, de ejemplos y de comparaciones, como también se traducen en otras versiones, que encontramos en el Nuevo Testamento. Y que aparecen, hermanos, como método de enseñanza que el Señor usó de una manera magistral para comunicar su mensaje central. ¿Y qué nos dice el Evangelio que el Señor Jesús predicaba y enseñaba? Dígame, el reino de Dios. El reino de Dios. Podemos encontrar ciertas características que resultan importantes no perder de vista respecto a las parábolas. No solo era un método de enseñanza, tiene cualidades particulares. Primero, son generalmente breves, de modo que permite mantener la atención y no perder la hilación de la historia que se está narrando y con la enseñanza que se está vinculando. Segundo, narran eventos comunes que nos resultan familiares, que resultan familiar para el oyente. Claro, estamos leyendo lo que correspondería a una sociedad rural del siglo I y que nosotros de pronto necesitamos explicación, pero el oyente, el interlocutor del Señor Jesús entendía perfectamente la parábola. De manera que parte de algo que es conocido para sus oyentes para luego proceder a lo desconocido, lo cual sin duda genera un interés especial. Y tercero, entre otras cualidades que podrían mencionarse desde luego, es de fácil recordación, es decir, cumple su cometido. ¿Cuál es el cometido? Enseñanza, aprendizaje. Enseñanza, aprendizaje. Por eso el Evangelio nos repite una y otra vez que el Señor predicaba y enseñaba. Este es un recurso que sin duda en otro tiempo también fue usado por los antiguos profetas. Y nuestro Señor Jesús recreó entonces relatos terrenales propias de la vida humana para ilustrar y revelar verdades celestiales que no habríamos podido alcanzar por sí mismos. Es decir, una narración ilustrada en la cual describe un evento común en la vida para revelar una verdad espiritual. Un conocimiento, hermanos, una revelación que el hombre por sí mismo no podría haber alcanzado jamás. Pues los misterios del reino son verdades que el hombre no puede lograr descubrir, si no es por revelación divina, quien se inclina hasta nosotros. Dios en su gracia, por su propia iniciativa, pone al alcance de todos la verdad. Yo ya alcanzaba a escuchar parte del estudio de iniciación cristiana que han tenido esta mañana y se hablaba de la verdad, porque otras de estas cosas, otras de las corrientes de este tiempo, es decir, que todos tienen su verdad y eso no es verdad. Esa es ni siquiera mentira, es una falacia.
Lo que de hecho hay son perspectivas diferentes que debemos tratar de conocer. Pero la verdad es una. Y el Señor pone al alcance de todos la verdad, pero no todos aceptan la verdad. No obstante, el que cree no lo hace por mérito propio, sino porque le ha sido concedido así por pura gracia, no por autosuficiencia. Si leemos, hermano, el versículo 25, que es precisamente el versículo inmediato anterior a nuestro texto, veremos que el Señor es quien nos concede el don de la fe. Miren cómo dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le arrebatará. Claro, en el contexto de lo que el Señor está desarrollando, aquí se desprende un principio espiritual que debemos tener muy presente. El que tiene fe y un corazón dispuesto entenderá más. Y el que no tiene fe y por su amor propio y su propio ego y su propia vanidad, hasta lo poco que tiene, le será quitado. Es un acto entonces, es un asunto, quiero decir, de un corazón dispuesto, sincero, humilde. Precisamente lo contrario a la soberbia de quien quiere hacerse sabio y, como dice Pablo, se vuelve necio por desconocer a Dios. Y cuando hablamos de un corazón sincero y humilde y dispuesto, no estamos hablando de no cuestionar. No, porque cuando el cuestionamiento proviene y responde a un sincero deseo de conocer la verdad, la respuesta, la verdad les es revelada. Pero cuando el cuestionamiento solo tiene el propósito de negar la verdad de Dios, entonces, como Pablo dice, haciéndose sabio, se hicieron necios. Queriendo ser sabios, se hicieron necios. Por eso, para aquel que ha cerrado su corazón, no habrá diferencias. Ese es el contexto de lo que Pablo venía de decir antes de ingresar a nuestra parábola. No habrá diferencias si se le habla en parábola con todas estas cualidades que ayudan a que las personas podamos conocer, entender, aprender y avanzar en la fe. Al que cierra su corazón, no habrá diferencias si se le habla en parábolas o no. Pues como dice el Señor, viendo, no ven, y oyendo, no oyen. Es que el Señor nos ayude a disponer nuestro corazón para ser guiados por Él. Y que si nuestros cuestionamientos, si tenemos cuestionamientos, que estos sean producto de una búsqueda sincera de la verdad. La parábola del sembrador, entonces, que antecede a nuestro texto, nos permite ver las distintas formas en que los hombres respondemos cuando el mensaje de Dios llega hasta nosotros. Siendo el mensaje de Dios una expresión, su desarrollo que recibe la semilla. Eso lo hemos visto. Lo pueden ver ustedes cuando lean todo el capítulo. Que la rechaza, que rechaza la semilla o que la abraza. Y conforme dice la palabra, da fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Amén. Y no por mérito nuestro alguno, una vez más. Ni por alguna característica especial que tengamos. No, es que yo vivía una vida más sosegada que estos otros. No, es que yo siempre he tenido una actitud más respetuosa frente a las cosas de Dios, respecto a otros. No, hermanos. Y por eso creo que es absolutamente necesario que nos preguntemos, ¿qué hizo de nosotros tierra fértil? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo fue posible rendir la vida al Señor Jesús mientras el mundo le da la espalda? Y la respuesta es una sola, y lo hemos cantado. Por la gracia de Dios. Por su sublime gracia que, como hemos cantado, a un pecador, o como dicen otras versiones, a un infeliz, salvó. Por su gracia. Y creo sinceramente, hermanos, que esa pregunta también responde a tantas otras que por tanto tiempo nos habemos hecho.
cuando no entenderíamos el por qué o para qué el Señor permitió tantas cosas a lo largo de nuestra vida. No sé cuántos años de los que contamos en la vida, contamos al tiempo, pero seguro, en más de una oportunidad nos hemos preguntado, ¿por qué, Señor? Y quizás mejor orientados después, ¿para qué, Señor? Piensen ahora, hermanos míos, y probablemente allí encontremos buena respuesta, en el proceso que sufre la tierra infértil cuando se quiere hacer de esta tierra que dé fruto. Yo estuve buscando información. De hecho, los interlocutores del Señor no necesitaron buscar ninguna información. Ellos lo entendieron todo. Pero los que no hemos necesitado buscar información, y encontré que primero hay que iniciar un proceso que se llama descompactar la tierra. ¿Saben qué es? Es quebrarla. Quebrar la tierra, romper las capas endurecidas para recuperar su estructura. ¿Han pisado algún jardín que no tiene hierba? Que solo es tierra, pero es tierra dura. Esa dureza tiene que ser quebrada, rota en sus estructuras, removida para permitir oxígeno. ¿Y saben qué? Luego necesita nutrientes. Pero, ¿cuáles son estos nutrientes? ¿De dónde provienen estos nutrientes? Pues nada menos que son las descomposiciones de la materia orgánica. Mucha agua y otros organismos que favorezcan la absorción de los nutrientes. Así es como la tierra infértil, la de nuestra vieja vida, puede llegar a ser tierra fértil, que da fruto y que responde al mensaje del Señor con fe. La semilla que brota, la cosecha que es segada. La Biblia enseña que la obra es del Señor enteramente y que ha sido por su gracia y por su misericordia que se acercó hasta nosotros, haciéndonos parte de su plan eterno de salvación, diseñado para su pueblo elegido. Esta, hermanos, es la única parábola, la que vamos a ver ahora, para el Evangelio particular, para el Evangelio de Marcos. Quiere decir que no se halla en ninguna otra parte de la Biblia. Y mientras la parábola del sembrador nos enseña la responsabilidad de aquellos que oyen el mensaje evangélico, porque responsabilidad tenemos, los que oímos el mensaje de salvación, la parábola del crecimiento de la semilla, en cambio, que es la que nosotros estamos viendo, contiene una enseñanza para quienes anunciamos este mensaje. ¿Quiénes somos? ¿Para quién? La iglesia. La iglesia. No los predicadores, nada más. La iglesia, de manera que este mensaje es para nosotros, hermanos. La primera, la parábola del sembrador, con las diferentes clases de terreno, describe los corazones de diferentes tipos de oyentes, mientras que esta ilustra la actitud adecuada de quien predica la palabra y luego deja los resultados al Señor. La primera deja una advertencia, hermanos, que no debemos esperar que toda la semilla caiga en buen terreno. ¿No será así? Solo Dios lo sabe. Pero la parábola que estamos estudiando nos dice que no debemos esperar que el grano maduro salga a la luz de inmediato, sino que todo responderá conforme a los tiempos y a la voluntad de Dios. Los agricultores conocen bien este proceso entre la siembra y la cosecha, que se asemeja ciertamente a la predicación de la palabra y que nosotros podemos resumir para efectos explicativos en tres momentos importantes. Primero, el de la siembra puntual, es decir, de aquel que no desmaya, de aquel hombre que esparce la semilla, cueste lo que cueste. Él no se distrae de su misión. Vayan pensando en la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Luego el de la espera paciente, de aquel que confía plenamente en el Hacedor, de aquel que luego de haber esparcido puede descansar en Dios.
Y por fin, conforme a las promesas del Señor, el momento de la gozosa cosecha, obra suya. Pero vemos que lo que nos corresponde a la iglesia de Jesucristo es echar la semilla con fidelidad y con amor, que la obra es del Señor. El versículo 26 de nuestro texto empieza diciendo: el reino de Dios es como un hombre que arroja semilla sobre la tierra. Es como cuando un hombre arroja semilla sobre la tierra. ¿Qué? El reino de Dios. El reino de Dios, no pierdan de vista eso. El reino de Dios es como cuando un hombre arroja semilla sobre la tierra. Porque el reino de Dios está donde quiera que su voluntad es hecha. Y la voluntad de Dios con respecto a la iglesia es: vayan y hagan discípulos. Echen la semilla. Ese es el reino de Dios. Como cuando un hombre arroja semilla sobre la tierra. Echar simiente parece a veces un comienzo poco importante. Bueno, pero la simiente, hermanos míos, tiene poder. ¿No dice acaso la Biblia de sí misma que la palabra de Dios es poder? ¿Para qué? Para salvación. Contiene vida. Es viva y eficaz. Produce plantas cuyas raíces pueden llegar a quebrar las rocas más sólidas. Plantas que luego proveen alimento, cubierto para otros seres vivos e incluso que hacen posible la vida humana. Y este sembrar es un trabajo duro, es un trabajo difícil. Pensemos en el siglo I y en esta sociedad rural y donde la agricultura sería el sustento más importante entre las actividades económicas y productivas de ese tiempo. Un trabajo duro que representa dificultades, sacrificios, sufrimientos. Puede significar trabajar a la intemperie, lo cual demanda un esfuerzo físico que le permita resistir condiciones duras. Pero no pierdan de vista, hermanos míos, que también tiene un esfuerzo de carácter intelectual, por el conocimiento que necesita desarrollar progresivamente. De manera que predicar la palabra de Dios comparativamente no es distinto. Muchas veces nos sentimos solos, no hallaremos receptividad. Seguro encontraremos oposición de diferentes tipos. Pero nuestra espada es la palabra misma. Y por eso, hermanos míos, necesitamos escudriñarla como el Señor manda. Todo el tiempo. Mientras daba los anuncios, el presbítero Pablo Gutiérrez hacía ver que en esta comunidad, que en esta congregación nos preocupamos por ofrecer oportunidades de enseñanza bíblica, presencial, virtual. Sí, pero esta es responsabilidad personal también. De un tiempo personal y familiar con la palabra de Dios. Estamos llamados a crecer en el conocimiento y gracia del Señor y de su palabra. Y es la palabra misma la que nos asegura que luego de ese esfuerzo y ese desgaste podemos descansar y esperar los resultados en el Señor. Dice el versículo 27, ya sea que Él duerma o esté despierto, de día o de noche, la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Esto parece ocultar el duro trabajo que tiene el sembrador. Porque el sembrador riega, el sembrador fertiliza, el sembrador arranca las malas hierbas entre cada siega y cosecha, ¿cierto? Y pareciera que el Señor no lo tomara en cuenta. Pero el Señor prescinde de estas cosas porque tiene una lección muy concreta que ofrecernos, hermanos míos, y que ahora quisiera que podamos reconocer. El reino crece de todos modos, con nosotros, sin nosotros. El Señor no nos necesita, ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie. Pero el Señor en su voluntad
quiere usarnos, a ustedes, a mí y a todo su pueblo. No somos los hombres los que le damos fuerza a la palabra, mucho menos si ponemos luces psicodélicas. Nos apartamos de la palabra si hacemos algo así, pensando que así llegaremos a más personas. No somos los hombres los que le damos fuerza a la palabra, ni son nuestras resistencias las que pueden detenerla. No será nuestra elocuencia, queridos hermanos, ni nuestra persistencia, ni siquiera el amor y la paciencia con el que podamos acompañar a las personas con quienes compartimos la palabra, lo que haga crecer el reino de Dios. Tampoco será nuestra lentitud. No, es que no me acuerdo bien el versículo, me pongo medio torpe cuando quiero hablarle a alguien. No será nuestra lentitud ni nuestra cobardía lo que lo detenga. Pues ninguno de nosotros puede sumarle nada a la palabra de Dios y ninguno de nosotros puede detener su avance, amados hermanos. ¿Creen que existe una sola persona sobre la tierra que pueda detener el avance del Evangelio del Señor? Y claro, podemos hablar de muchos aspectos históricos de la historia de la humanidad. Acaba de salir un libro sobre el franquismo y la persecución contra la iglesia protestante. Interesante, recomendable además. Es parte de la historia de la que no se ha visibilizado mucho. Y claro, si uno piensa en países como la China, sobre todo en tiempos, en décadas atrás, o de Corea del Norte, uno piensa, bueno, hay poderes humanos fuertes, sí, es verdad. Pero ¿quién puede detener la voluntad de Dios? El Señor es quien hace nulo el consejo de las naciones, ¿no dice su palabra? Y frustra las maquinaciones de los pueblos. No hay nada que el hombre pueda determinar ni para bien ni para mal si el Señor así no lo permite. El Señor es soberano. Nos toca, desde luego, porque así el Señor lo manda, prepararnos, estudiar la palabra de Dios, armarnos de la palabra, crecer en conocimiento y gracia, madurar espiritualmente. ¿Qué parte de nuestra vida le da la espalda y rechaza al Señor? ¿Qué parte de nuestro carácter, de nuestros hábitos, de nuestros sentimientos, qué parte aún no hemos rendido al Señor? Necesitamos madurar espiritualmente. No podemos conformarnos. Todos hemos nacido como bebé espiritualmente. Estamos llamados a crecer. A todo ello nos llama el Señor, para ser siervos útiles, pero con la certeza de que la obra es enteramente suya. Amén. Esta verdad revelada, hermanos míos, resulta confortante, reconfortante. Y haremos bien, queridos hermanos, en despojarnos de toda forma de inútil ansiedad. Porque muchas veces llegamos a un estado de ansiedad, porque sentimos dolor, porque sentimos frustración, cuando no vemos respuesta a nuestra predicación, sobre todo de las personas más queridas, más próximas a nosotros. Pero lo que esta parábola nos está enseñando, hermanos, es que aún si un segador no hiciera nada más que echar simiente, ni una otra cosa, igualmente mucha de la simiente germinará y brotará hasta su madurez, porque así ha prometido el Señor. Amén. El hombre que esparce la semilla no tiene dominio sobre la tierra, ni la lluvia, ni el sol, ni la brisa, pero confía en la calidad de la semilla, que es la palabra de Dios. Ella es la que tiene vida. Ella es viva y eficaz por la obra del Espíritu Santo. Es Dios quien obra por medio de su palabra. Es el Señor quien llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, que lo que no existía llegó a existir por su palabra. Y es su palabra la que llega a nosotros, hermanos míos, ahora, humillada si se quiere. Su palabra escrita en lenguaje humano, que siempre, como dice de sí misma, es viva y
y eficaz. Si uno mira la naturaleza y la creación, descubre que millones de semillas toman raíz cada año sin ninguna intervención humana. Cubren colinas, cubren valles alrededor del mundo de plantas que ningún humano ha plantado, ni regado, ni fertilizado, ni protegido de las malas hierbas. Pero el Señor quiere que seamos sembradores del terreno que Él ha elegido para sí mismo. Y nos manda, nos envía de sembradores. Esta es la misión que ha encomendado a su iglesia. El Evangelio no puede ser predicado si acaso no hablamos y damos testimonio. Yo una vez alcancé a repetir esto de que solo hablen si es necesario y prediquen con su vida. Pero eso no es posible, hermanos míos. Eso no es posible. Solo Cristo podría haber predicado con su vida y Él predicó con su palabra también. De manera que nosotros estamos llamados a dar testimonio, a hablar. Y el que da testimonio atestigua. Y por lo tanto necesitamos comunicar el Evangelio de Jesucristo. Presentar a Cristo a otros. Nuestra vida debe confirmar nuestra predicación. Pero nosotros estamos llamados a ser testigos, a compartir la palabra de Dios con otras personas. Y eso es echar la simiente sobre la tierra. Esa es la tarea de echar la simiente. No somos los indicados a dictar el lugar y el momento del fruto. Sobre eso no tenemos dominio. Nosotros sembramos sabiendo que el éxito está garantizado, porque la obra es enteramente del Señor y ésta responde a su voluntad. Así es el reino de Dios, dice el Señor Jesús. Como este crecimiento lento, que a veces no podremos ver, pero que es constante y que nadie detiene. Y es que, dice el versículo 28, la tierra da fruto por sí misma. La tierra posee propiedades que le conviene a la semilla, y la semilla posee un principio o germen de vida que la tierra puede alimentar. Así también se prepara el corazón del hombre para recibir la palabra de Dios, y gracias a la acción divina se produce una vida nueva. No es el corazón humano, es el corazón tocado por Dios, el que hace posible que despertemos a la fe, a una conciencia de pecado y a un arrepentimiento sincero. Y esta adaptación perfecta entre el mensaje del Evangelio y el corazón del hombre tocado por Dios, hermanos míos, es quizás una de las principales lecciones de esta parábola que estamos estudiando. No existe poder humano alguno para nada de esto. Por eso la palabra dice de suyo o por sí misma, refiere al crecimiento de la semilla causado por una fuerza interna que el sembrador no le dio. Un poder de vida intrínseco de la planta, una fuerza de vida puesta allí por Dios. De suyo fructifica la tierra, solo porque Dios lo ha hecho así posible. Y así es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Debemos cumplir nuestra parte al proclamar el Evangelio, pero de Dios es el que hace llegar el reino. Y este tiempo, hermanos, de espera paciente, también nos enseña que el crecimiento espiritual es un proceso paulatino, progresivo. Por eso sigue diciendo el versículo 28, primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano que se llena en la espiga. No se sabe cómo fructificará la semilla, tampoco cuándo, pero con toda seguridad que si hay vida, ésta se pondrá de manifiesto. Igual que la tierra da fruto por sí misma, por un proceso que solo conocemos en parte, hermanos, así también fructifica Dios el reino por un proceso que permanece siendo aún en mayor parte un misterio.
Sin embargo, queridos hermanos, el punto aquí no es el misterio del reino, sino su capacidad de darnos la confianza para depender de Él. ¿Dependemos? ¿Confiamos de la extensión del reino de Dios aquí en la tierra? Y por lo tanto cumplimos la misión que se nos ha encomendado. El reino que se ha acercado, porque Jesús, Señor nuestro, reina ahora mismo en nosotros. Somos parte de su reino, el cual sin duda ha de manifestarse a plenitud en el día postrero. Se manifestará de manera plena en el día final, pero hoy mismo vivimos por su gracia como un signo exterior en el que se anuncia la realidad de la victoria de Dios. Y aquí, hermanos, llegamos a un cuarto momento que debe ser de ánimo para toda la iglesia. Lo encontramos en el versículo 29, y con esto vamos cerrando ya. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosecha. La Reina Valera 60, que usé para el título del sermón, dice: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y yo quisiera que leamos en el Salmo 126, los versículos 5 y 6, que dicen: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermanos míos, en medio de las dificultades, de un mundo que se opone, muchas veces de un modo muy sutil. Hace poco escuchaba cómo sería el mundo si el demonio, el enemigo, tuviera el dominio total de este. Y claro, uno empieza a imaginarse esos escenarios apocalípticos de Hollywood, de desastre, muerte, violaciones, matanzas. Pero bien podría ser un mundo muy correcto, muy moral. Un mundo de personas muy correctas, muy amables, muy dispuestas a ayudar al otro, moralmente intachables. Y una sociedad muy ordenada, pero sin Cristo. Porque la moral no salva a nadie. La vida correcta no salva a nadie. Y si el diablo tuviera que acudir a eso para alejarnos de Jesucristo, lo haría. El mensaje que el Señor nos ha dejado no es un mensaje moral, es un mensaje de salvación. De manera que el mundo se opone de muchas maneras al mensaje de salvación. Pero a nosotros nos toca hacer la tarea del hombre de esta parábola, del que esparce la semilla, sabiendo que el resultado está garantizado. Por eso la predicación equivale a sembrar, así como la oración, a regar. Pero nada de esto será posible sin la obra de Dios. Y hay un dicho que muy agradable, y muy cierto. Dice: la cizaña, muy bonito, quiere decir, la cizaña crece normalmente donde encuentra un lugar para habitar. Ahí aparece. En cambio, el amor crece donde encuentra un lugar para vivir. Y hay una gran diferencia. Entonces, hermanos, la predicación es un acto de amor. La predicación es un acto de amor. Hay que pedirle sabiduría al Señor para predicar la palabra. Claro, no vayamos a levantar el dedo que señala sin primero levantar este otro que nos señala a nosotros. Desde luego, hay que pedirle sabiduría al Señor, pero tenemos que acercarnos con la verdad. Y este es un acto de amor. Y predicar sin amor al prójimo es como aquel que ara y nunca siembra. Si acaso predicamos solamente para llenarnos de orgullo. Si acaso predicamos únicamente para decir que estamos cumpliendo con lo que nos manda. La predicación es un acto verdadero de amor. Todo predicador sabe lo que siembra, sabe cómo se ciega, pero solo el Señor sabe lo que ha de ser cosechado. Pablo dijo en 1 Corintios: yo planté, Apolos regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega lo es, sino solo Dios que da el crecimiento. Porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. La semilla ha sido esparcida hoy. Quiera Dios que los suyos respondan como tierra fértil. Y nos toca como iglesia sembrar la semilla, echar la simiente. Y si tenemos alguna duda de qué es lo que nos toca compartir como mensaje, lo vamos a cantar en un momento. Dice: sembraré la simiente preciosa en corazones sensibles, la doctrina del Dios del perdón. Lo que nosotros estamos llamados a compartir es la doctrina del Dios del perdón. Si hay perdón es porque hay necesidad de ser perdonados. Hay necesidad de ser perdonados porque hay pecado que ofende a Dios y nos aparta de Él. No estamos llamados a predicar una vida mejor, el fin de los problemas, ni siquiera el plan que el Señor tiene para nosotros. No, hermanos. Estamos llamados a predicar la doctrina del Dios del perdón, de un mundo que necesita reconocer su condición caída, que necesita caer a los pies de Jesucristo con corazón contrito, arrepentido de sus pecados y confiar en los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Que el Señor los bendiga y los haga bendición. Padre amado, una vez más te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra y pedimos que ahora que nos acercamos a tu mesa, Señor, reconozcamos una vez más nuestra condición y podamos, Señor, reconocer el favor tuyo por nosotros en la obra de tu amado Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y así, Señor, podamos también ser avivados por tu Santo Espíritu para que en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, Señor, con amor y con sabiduría, cumplamos la misión que tú has dejado a tu iglesia, de sembrar la semilla, compartiendo el evangelio de perdón, Señor, y de esperanza que tenemos en tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén.